Camila caminaba con pasos silenciosos por los fríos pasillos de la sede de F&R Corporation, como si su mera existencia tuviera que pedir permiso para estar ahí. Los tacones gastados, comprados en una tienda de segunda mano en la periferia, resonaban débilmente sobre el mármol pulido, sin llamar la atención, exactamente como ella quería, o mejor dicho, como la vida le enseñó a querer. Desde pequeña, Camila fue condicionada a esconderse, a bajar la cabeza, a no ocupar demasiado espacio. Ser negra, pobre y llamada fea por toda la escuela marcó su infancia con un dolor que no gritaba, sino que se callaba, un silencio que llevaba como armadura hasta hoy, incluso después de haberse graduado en secretariado ejecutivo y hablar 2 idiomas. Ningún título ni competencia parecía suficiente cuando el mundo aún la juzgaba por la textura de su cabello, el tono de su piel o el corte sencillo de su ropa. Y así entraba cada día en aquella oficina, devorada por las paredes de cristal, invisible a los ojos que solo sabían ver a quien llevaba tacones caros y maquillaje impecable. En el piso 32, las miradas no eran discretas, eran afiladas como cuchillas. Los comentarios susurrados parecían cuchillos envueltos en perfume caro. Esa seguro entró por cuota, murmuraban. ¿Con ese pelo? ¿Y esa ropa sin marca? Se burlaban. Pero Camila seguía firme, respirando hondo, con la mirada al suelo y los informes impecables bajo el brazo. Jamás respondía, nunca devolvía el golpe. Prefería vencer en silencio que perder en una pelea. Sabía que, para mujeres como ella, el error tenía otro peso. Una voz más alta y sería histérica. Una mirada seria y sería agresiva. Por eso, tragaba todo el dolor con la elegancia discreta de quien no tiene el lujo de reaccionar. El cargo era de secretaria ejecutiva de dirección. El salario era mediocre, pero era todo lo que tenía, y lo protegería con uñas, dientes y excelencia. Ocupaba la sala más cercana a la presidencia, pero nunca había cruzado más de 3 frases con el hombre detrás de la puerta de vidrio esmerilado, Cayo Ferraz, el CEO, el multimillonario, el hombre cuya belleza imponía respeto en cada metro cuadrado de la empresa. Blanco, alto, cuerpo esculpido como piedra, mirada de acero y voz fría como un veredicto. Las empleadas lo deseaban en silencio. Los empleados lo temían. Las reuniones con él eran monosilábicas. Sus decisiones, incuestionables. Había un vacío en su rostro. No era solo frialdad, era una herida antigua, oculta entre músculos y trajes a medida. Cayo parecía vivir como si nadie fuera digno de confianza, y quizás tenía razón. Se decía que lo habían traicionado y usado mujeres que solo se le acercaban por interés. Por eso se convirtió en lo que es, un ejecutivo implacable, un hombre orgulloso, cerrado, machista e intocable. Pero Camila no lo temía, tampoco lo admiraba, solo lo trataba con el respeto objetivo que cualquier profesional merece. Cuando él pedía algo, ella lo entregaba. Cuando él ordenaba, ella cumplía, sin sonrisas, sin adulación, sin ningún esfuerzo por agradar. Para ella, Cayo era solo un jefe más que un día se iría, porque todos se van, y ella aprendió, desde muy joven, que no se puede depender de nadie más que de uno mismo. Era esa neutralidad, esa forma blindada de existir, lo que, sin que ella lo supiera, empezaría a inquietar el corazón del hombre más temido de aquel lugar. Un día, Camila llegó más temprano de lo habitual, con una carpeta de contratos revisados en la mano. Había trabajado hasta tarde la noche anterior y, aunque el cansancio era evidente en sus ojos, mantenía la postura recta. Mientras atravesaba los pasillos vacíos, cruzó por primera vez la mirada de Cayo, sin querer, sin preparación. Una mirada directa, cruda, de alguien acostumbrado a ser temido, pero que ahora encontraba a alguien que lo miraba con respeto y con indiferencia. Nada de asombro, nada de sumisión. Fue como si, por un segundo fugaz, él no fuera el CEO, solo era un hombre, y ella, una mujer que no se inclinaba. Ese instante duró 2 segundos, pero plantó la primera semilla de una historia que ninguno de los dos podría haber imaginado. Él siguió su camino, ella también, pero algo, aunque imperceptible, había cambiado en ese piso, y ese cambio no tenía vuelta atrás. El nombre de Cayo Ferraz
se susurraba en los pasillos traseros de la empresa con el mismo cuidado con el que se menciona una tormenta a punto de estallar. Había algo en él que no era solo poder, era presencia, una amenaza elegante, una belleza tan esculpida que intimidaba más de lo que fascinaba. Las empleadas comentaban entre ellas sobre el físico musculoso que él esculpía religiosamente en madrugadas solitarias, como si intentara sudar todo el dolor atrapado en su cuerpo. Las camisas hechas a medida apenas disimulaban el contorno de los hombros anchos, los brazos tensos, el pecho firme, pero lo que realmente helaba la sangre de quienes cruzaban su camino era su mirada, fría, calculadora, desconfiada, ojos de alguien que ya no cree en nadie, ojos de quien amó y fue destrozado por ello. La historia completa nunca se contaba en voz alta, pero todos sabían pedazos sueltos de lo que lo moldeó. Cayo se había enamorado perdidamente al comienzo de su carrera, de una modelo, decían, hermosa, envolvente, pero vacía por dentro. Ella lo utilizó, robó sus ideas, se lucró con su ingenio y, en la cima del éxito, lo traicionó con un socio y lo abandonó públicamente. Desde aquel día, el Cayo sensible murió. En su lugar, nació el hombre que hoy dirige F&R con puño de hierro. Desde entonces, dejó de creer en los sentimientos. Para él, el amor era debilidad. Todas las mujeres eran versiones recicladas del mismo veneno que lo hirió. Nunca más se involucró, nunca más confió, y toda su vida se redujo a números, metas, contratos y control absoluto sobre todo y todos. Dentro de su oficina de vidrio polarizado, Cayo mantenía un ritual diario de silencio absoluto. Las reuniones con directivos ocurrían bajo una tensión densa como el aire antes de una descarga eléctrica. Un solo error en la presentación y alguien salía llorando o despedido. No aceptaba excusas, no repetía órdenes, no toleraba fallos. Era el tipo de jefe que conocía cada mínimo detalle de cada área, lo que hacía que cualquier desliz pareciera una estupidez imperdonable. La secretaria anterior de Camila renunció por agotamiento emocional, pero la actual parecía hecha de acero. Camila era un enigma para él. Ejecutaba todo con una perfección milimétrica, pero sin sonreír, sin buscar acercamientos. Y eso, poco a poco, empezó a incomodarlo. En el fondo, Cayo sentía falta de algo que ni él mismo sabía cómo nombrar. Era como si el silencio de Camila gritara verdades que nadie más se atrevía a decir. Ella no iniciaba conversaciones, no aceptaba invitaciones a eventos sociales, nunca exageraba con el maquillaje, nunca intentaba parecer atractiva. Solo era ella, pura, reservada, real, y eso chocaba con todo lo que él había aprendido a despreciar. No podía ser posible que aún existieran mujeres así, mujeres que no lo desearan por dinero ni por poder, mujeres que no se derritieran al ver sus músculos, sus ojos grises o su nombre en las portadas de revistas de negocios. Camila era como una muralla ética, y eso empezaba a desmoronar su mundo. Una mañana cualquiera, dejó caer un sobre con documentos importantes. Un error tonto, raro, casi infantil. Camila, que estaba cerca por casualidad, se agachó para recogerlo. Sus dedos se tocaron por un segundo. Él la miró a los ojos, y ella desvió la mirada, como si nada hubiera pasado, como si ese instante no significara nada, como si él, Cayo Ferraz, multimillonario y deseado, no fuera diferente a cualquier hombre común. Eso dolió. Por primera vez en años, alguien lo trataba con una indiferencia tan genuina que parecía desprecio, y no sabía cómo manejarlo. Ese fue el día en que Cayo empezó a prestar atención a Camila de verdad, no solo como empleada, sino como mujer, como persona. Observaba sus horarios, sus costumbres, sus informes impecables, su forma casi poética de mantenerse invisible sin fallar jamás. Eso era fuerza, eso era coraje, y él, aunque no lo admitiera, empezó a sentir, primero, rabia, luego, curiosidad, y por último, un leve malestar en el pecho, una chispa, algo que se parecía a la esperanza. Pero aún era pronto, y Cayo no estaba listo para dejar caer su armadura. Camila jamás supo el impacto que causaba al simplemente existir de esa forma tan serena,
correcta e impermeable a las artimañas del poder, mientras tantas otras secretarias intentaban, con los años, destacarse con sonrisas ensayadas, escotes discretos o elogios forzados. Ella hacía todo lo contrario. Se mantenía fiel a su postura ética y profesional, como quien sostiene una cruz en medio de un incendio. Jamás dejaba que las emociones se reflejaran en su rostro. Jamás cedía al impulso de parecer más simpática de lo necesario, porque ella lo sabía. Cualquier paso en falso sería usado en su contra, por ser mujer, por ser negra, por venir de donde vino. Por eso, Camila había construido un muro invisible a su alrededor, y ese muro estaba hecho de trabajo impecable, silencio respetuoso y una ética inquebrantable que, para los ojos más atentos, la hacía parecer casi inhumana. Pero para Cayo, esa inhumanidad era, en realidad, la postura más humana de todas. En ella veía algo que hacía mucho tiempo no veía en nadie: autenticidad. En los primeros días, eso lo irritaba. En las semanas siguientes, lo intrigaba. Y ahora, comenzaba a inquietarlo de verdad. Había algo extraño en esa mujer, pensaba. Nadie podía ser tan inmune a él. ¿Será que no lo encontraba atractivo? ¿Será que no sabía quién era? ¿O fingía no importarle solo para llamar su atención? La duda lo carcomía. Y cuanto más ella lo ignoraba, más él la observaba. Camila era distinta, y eso bastaba para poner su mundo emocional en colapso. Cayo empezó a notar los detalles más pequeños. La forma en que ella se arreglaba el cabello con discreción antes de entrar en su oficina. Cómo escribía con precisión quirúrgica. Cómo respondía a los correos con cortesía y eficacia, sin adjetivos innecesarios. Cómo no participaba en los chismes del comedor ni en los susurros del ascensor. Era como si ella viviera en otro mundo, un mundo en el que él, el todopoderoso CEO, simplemente no existía. Y esa exclusión era insoportable para un hombre acostumbrado a ser el centro gravitacional de todas las miradas. Pero había más, mucho más. Camila no solo era ética, era inteligente. En silencio, había salvado un proyecto millonario al detectar un error en una cláusula contractual que ninguno de los abogados había notado. Enviaba la corrección por correo, sin firmar, sin exigir crédito. Cuando Cayo vio el ajuste y descubrió quién lo había hecho, sintió un golpe interno. Aquella mujer, invisible, ignorada, rechazada por los pasillos de la élite, había salvado una operación internacional sin querer reconocimiento. Eso rompió algo dentro de él, porque ella no actuaba como las demás, no pedía aumento, no buscaba ascender mediante halagos, no intentaba seducirlo, simplemente hacía lo correcto. Y eso, para él, era una novedad inquietante. Una noche, Cayo se quedó hasta tarde en la oficina. La ciudad allá abajo era un mar de luces y el silencio llenaba el ambiente como una niebla. Estaba agotado, mentalmente, emocionalmente. Los fantasmas del pasado susurraban en su cabeza. Las traiciones, la exposición, el escarnio de la prensa, las mujeres que usaron su nombre como trampolín. Todo eso regresaba como una avalancha silenciosa cuando él estaba solo. Y esa noche, por casualidad, Camila también se había quedado para organizar documentos de un cliente internacional, sin maquillaje, con el rostro cansado pero la postura intacta. Él la vio desde lejos, a través del vidrio. Ella no lo notó. Estaba absorta en su tarea, con los ojos brillando frente a la pantalla. Y en ese instante, Cayo sintió algo que no sentía desde hacía años. Respeto. No era deseo, aún no. Era algo más profundo, una admiración rara. Vio en ella la fuerza que el mundo le había arrebatado. Vio lo contrario de todo lo que lo había herido. Vio un reflejo invertido de sí mismo. Ella también había sido herida, pero no se cerró, no se vengó, no se volvió de piedra. Siguió siendo humana, correcta, firme, impecable. Y esa constatación lo desestabilizó por dentro. En los días siguientes, intentó provocarla con sutileza. Le asignaba tareas difíciles a último momento. Le enviaba mensajes ásperos. Esperaba verla perder la compostura. Esperaba que fallara, pero ella no cedía. Respondía con precisión. Entregaba todo antes del plazo. No lloraba, no se alteraba. Y así, sin saberlo, Camila estaba rompiendo cada capa de la fortaleza de Cayo.
no con palabras dulces, sino con la dignidad silenciosa de quien nunca fue amada, y aún así eligió amar al mundo con honestidad. Fue una mañana de jueves, cuando el cielo aún estaba cubierto por una fina neblina que subía entre los rascacielos de São Paulo, cuando ocurrió la primera mirada verdadera entre Camila y Caio. Y no fue una de esas miradas rutinarias, rápidas, vacías de intención. Fue algo más denso, más cargado, casi impropio. Un cruce de ojos que pareció congelar el tiempo y transformar aquel pasillo de oficina en un campo de batalla emocional, donde no se dijo ni una palabra, pero se libró una guerra entera en silencio. Camila llevaba una caja con documentos y casi chocó con Caio en la curva de la sala de reuniones. Él venía con camisa blanca y las mangas arremangadas, sin saco, mostrando los brazos definidos y un rostro visiblemente tenso tras una llamada con inversionistas asiáticos. Ella se sobresaltó, él también. Pero lo que ocurrió en los segundos siguientes quedó suspendido entre ellos como un secreto imposible de descifrar. Los ojos de Caio fueron directo a los de ella, oscuros, profundos, firmes. Por primera vez los observó con atención, y algo dentro de él se estremeció, porque no había miedo allí, ni adulación, ni deseo. Lo que vio fue altivez, una mujer que lo miraba con dignidad, sin tratar de impresionarlo, sin pedir nada. Era como si Camila dijera, sin mover los labios: veo quién eres, y no me asustas. Y ese tipo de mirada, Caio no estaba acostumbrado a recibirla, mucho menos de una mujer como ella, alguien que, según todos a su alrededor, él debía ignorar. Pero allí, en ese segundo, no había jerarquía, no había estatus, solo dos seres humanos, igualmente rotos, igualmente orgullosos, tratando de esconderse de sí mismos. Camila sintió el corazón acelerarse, pero no lo mostró. Desvió la mirada y siguió caminando, como si nada hubiera pasado. Pero algo, por dentro, empezó a moverse, una inquietud sutil, un leve malestar dulce, porque ella también lo vio distinto ese día, no como el jefe arrogante, multimillonario, musculoso e inalcanzable, sino como un hombre cansado, un hombre que fingía demasiado, que endurecía todo a su alrededor para no mostrar que, por dentro, tal vez estaba en ruinas. Y esa grieta, ese microsegundo en el que vio el dolor en sus ojos, sacudió su armadura. Camila no era una mujer de pasiones fáciles, pero tampoco era ciega, y reconocer un corazón herido es algo que quienes han sufrido demasiado aprenden a hacer casi por instinto. Caio, por su parte, no logró retomar el ritmo. Se sentó en la sala de reuniones y se quedó mirando a través del cristal durante largos minutos, reviviendo aquel cruce de miradas como si lo hubiera tocado algo peligroso. Y lo era, porque por primera vez en mucho tiempo vio a alguien que no quería conquistarlo, sino que lo veía de verdad. Y ese tipo de encuentro es el más amenazante de todos. Pasó el resto del día inquieto, abriendo informes sin poder concentrarse, respondiendo correos con impaciencia. Cada vez que miraba el reloj, sentía ganas de verla otra vez, de volver a cruzar ese pasillo, de provocar una nueva colisión de miradas, pero no podía, no debía, porque si volvía a involucrar el corazón, sabía el precio. Al final del día, Camila pasó por su oficina para entregarle un informe firmado. Tocó la puerta, escuchó el "puede entrar" seco y entró. Él estaba de pie, junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, observando la ciudad. Cuando se giró, sus ojos se cruzaron de nuevo, y ahí estaba otra vez ese instante tenso. Ella extendió el papel sin decir nada. Él lo tomó. Sus dedos casi se tocaron, y el silencio pesó entre ellos como una oración no pronunciada. Caio tragó en seco. No sabía qué decir. Sintió ganas de hacer una pregunta tonta, como ¿ya cenaste?, solo para alargar el momento, pero no dijo nada. Y ella se fue, sin mirar atrás. Esa noche, Camila llegó a casa con una sensación extraña en el pecho. No era amor, aún no, pero era una punzada de curiosidad, de peligro, como si estuviera jugando con fuego y aún no supiera cuánto podía quemarse. Y Caio, desde lo alto de su imperio, sintió, por primera vez en años, miedo. Miedo de que alguien viera lo que más había escondido, su corazón. Era un lunes como cualquier otro,
marcado por reuniones agotadoras, llamadas en distintos idiomas y la presión constante de los accionistas de Nueva York exigiendo resultados del último trimestre. La empresa hervía en estrés y agitación, pero dentro de esa fortaleza de vidrio y concreto, llamada FNR Corporation, algo mucho más silencioso y peligroso sucedía. Algo que ningún gráfico podía prever. El corazón de Cayo Ferraz comenzaba a resquebrajarse, y todo por culpa de una mujer que ni siquiera lo intentaba. Justamente ella, Camila, la secretaria invisible, la profesional impecable, la mujer que él no podía leer, anticipar ni controlar. Y fue en ese día aparentemente banal cuando, por primera vez, la máscara de frialdad de Cayo cayó, aunque fuera solo por un instante, pero lo suficiente para que ella lo viera y jamás lo olvidara. El edificio sufrió un apagón repentino tras un cortocircuito en el sistema central. Por seguridad, todos los ascensores se detuvieron y los generadores tardaron varios minutos en restablecer la luz. Durante esa oscuridad temporal, solo algunas áreas quedaron iluminadas, entre ellas la sala de presidencia, donde Camila estaba con una carpeta de contratos para revisar. El silencio, roto solo por los pitidos de emergencia, creaba una atmósfera casi cinematográfica. Camila permanecía de pie, esperando que regresara la luz, cuando Cayo entró apresurado, empapado por la lluvia, tras volver del garaje con el coche encharcado. Cuando la puerta se cerró, se encontró encerrado allí con ella, bajo la penumbra de las luces de emergencia. La tensión en el aire era palpable. Se quitó el saco mojado con un movimiento brusco, dejando ver la camisa blanca pegada al cuerpo, marcando cada músculo. Pero en ese momento, Camila no veía el físico. Había algo en su rostro, algo vulnerable, abatido, casi demasiado humano. Los ojos de Cayo no tenían el brillo arrogante de siempre. Parecía agotado y perdido. Un hombre al borde de su propia dureza, obligado a enfrentar a alguien que no lo veía solo como jefe. Ella no se movía, con la carpeta en las manos, y él, al mirarla, bajó los ojos por un segundo. Por primera vez, bajó los ojos, y en ese gesto mínimo, todo fue dicho sin palabras. ¿Eso es para mí?, preguntó él con una voz más baja de lo habitual. Sí, respondió ella, firme, pero suave. Puedes dejarlo ahí, completó, pero no se movió. Se quedó quieto, mirándola como quien busca algo en un espejo, como quien ve a alguien que no lo trata como millonario, como mito, como trofeo, solo como hombre, como alguien que también puede fallar. Camila se acercó, dejó la carpeta sobre la mesa y se giró para salir. Pero él habló, en un tono más íntimo, más desnudo. ¿Cómo lo haces? Ella se detuvo, sin comprender. ¿Hacer qué? Mantener la calma, ser tan firme, a pesar de todo lo que te hacen. Camila respiró hondo. Por un instante, vaciló. Los ojos se llenaron de lágrimas sin querer, pero se controló, como siempre. Desvió el rostro y dijo, porque si yo no soy fuerte, nadie lo será por mí. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, dolorosa, sincera. Una sonrisa que rompió la muralla que Cayo había tardado años en construir, porque fue allí, en ese instante exacto, que él vio la belleza de Camila por primera vez. No era una belleza obvia, no venía del lápiz labial ni de las pestañas largas. Era una belleza de alma, de cicatriz, de alguien que luchó mucho para seguir de pie. Eso lo desarmó por dentro, y él, sin pensar, le devolvió la sonrisa. Una sonrisa tímida, casi infantil. Una sonrisa que nadie en esa empresa había visto salir de su boca. Pero Camila la vio y se asustó. Salió de la sala rápidamente, con el corazón acelerado. No sabía qué significaba eso, pero sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Y Cayo, solo, se sentó en el sillón y se pasó las manos por el rostro, como quien intenta borrar lo que acaba de sentir, pero no pudo, porque había algo en ella que lo tocaba de una forma en que nadie más lo había tocado. Porque ese día, incluso sin decir «te veo», ella lo vio, y él se dejó ver. Después de aquel día, algo empezó a cambiar dentro de la oficina del presidente de FNR. Pero lo que más sorprendía era que el cambio no venía de Camila. Ella seguía siendo exactamente la misma, impecable, inquebrantable, inaccesible.
Y era precisamente eso lo que comenzaba a enloquecer a Cayo. El cruce de miradas durante el apagón, la sonrisa contenida, sus palabras, todo eso seguía retumbando en su cabeza días después. Y él, que estaba acostumbrado a conquistar a cualquier mujer con el simple gesto de una ceja o una frase bien dicha, ahora se encontraba frente a una muralla que no cedía, no se agrietaba, no respondía. Una mujer que lo trataba como a un simple ser humano, sin importarle sus miles de millones, su cuerpo atlético, ni el poder que ejercía sobre todo el edificio. Camila era, al mismo tiempo, la mayor tentación y la mayor frustración que había enfrentado. Comenzó a ponerla a prueba, casi como un niño inseguro, que solo quiere saber si está siendo visto. La llamaba con más frecuencia, pedía más reuniones presenciales, le asignaba tareas urgentes fuera del horario laboral, todo con la excusa de crear oportunidades para observarla de cerca. Pero Camila no flaqueaba. Respondía siempre en el mismo tono educado y neutral. Cumplía todo con una precisión impecable. Nunca llegaba tarde. Nunca sonreía más de lo necesario. Nunca cedía. Y era justamente esa constancia la que lo desarmaba, porque no había juego, no había estrategia, no había brecha. Y Cayo estaba acostumbrado a las brechas. Mujeres que reían demasiado, que se acercaban con preguntas tontas, que tropezaban con él en los pasillos o dejaban notas disfrazadas de profesionalismo. Pero Camila era silencio y compostura, era ausencia de vanidad, era resistencia. Dentro de sí, Camila libraba otra guerra. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sentía la mirada de él atravesando los pasillos, el silencio previo a su entrada, la forma en que su voz se suavizaba cuando le hablaba a ella. Y eso, por más que estremeciera su corazón, también la aterraba, porque Camila sabía lo que significaba involucrarse con alguien como Cayo. El riesgo no era solo emocional, era social, estructural, histórico. Sabía que, si algo entre ellos salía a la luz, nadie vería una historia de amor, verían una provocación. La acusarían de oportunista, de seductora, de escalar posiciones con el cuerpo, y no soportaría otro episodio de humillación pública. Por eso se blindaba, por eso era fría, no por orgullo, sino por sobrevivencia. Hablaba sola frente al espejo, practicaba respuestas neutrales, cuidaba su postura, ensayaba formas de rechazar invitaciones que aún no habían sido hechas, porque en el fondo, Camila sabía que Cayo Ferraz estaba cambiando por ella, y eso era peligroso, porque cuando un hombre como él cambia, todo el universo alrededor se mueve, y ella no sabía si tenía fuerza para soportar el terremoto que se avecinaba, así que resistía, todos los días, en silencio, con elegancia, con profesionalismo, y con un corazón que sangraba un poco más cada vez que tenía que decir no a algo que, muy en el fondo, quizás quería decir sí. Cayo empezó a perder el control de sus emociones. Un día, llegó al extremo de preguntarle si quería un café. Él mismo iría a buscarlo a la cocina. Ella se negó, como siempre, con un gracias, señor, que lo destrozó por dentro. Otro día, intentó iniciar una conversación sobre un libro que vio en su escritorio. Ella respondió con educación, pero sin prolongar el tema, como si supiera que cada palabra de más era un riesgo demasiado alto. Y él se enamoraba más y más, no de un cuerpo, no de una sonrisa, sino de esa mujer que, a diferencia de todas las demás, no intentaba conquistarlo, y por eso lo conquistaba aún más. Y entonces, una noche, al salir de la oficina, Cayo la vio en la acera, esperando el autobús. Los tacones viejos, el abrigo gastado, la bolsa colgando del brazo. Sola. Nadie diría que esa mujer sostenía la presidencia de la empresa desde las sombras, que era ella quien organizaba contratos multimillonarios, mediaba reuniones, calmaba directores, evitaba demandas. Nadie la veía, excepto él. Y por primera vez, Cayo sintió vergüenza. Vergüenza de nunca haberle ofrecido un aventón, de haber esperado que ella lo notara, cuando él jamás se dignó a preguntar si necesitaba algo. Y fue allí, en esa acera fría, viendo a Camila subir sola a un autobús lleno, que Cayo tuvo la certeza, la quería, no por capricho, no por deseo, sino porque la necesitaba
para recordar quién era antes de volverse hielo. Pero ella resistiría, y resistiría hasta el último segundo, porque para Camila, amar a un hombre como Cayo solo sería posible si él aprendía a amarla de la forma correcta, sin control, sin vanidad, sin dominación, con entrega, con igualdad, con verdad. Esa mujer, que hasta hace poco no era más que una presencia funcional en los pasillos de la empresa, ahora dominaba los pensamientos del hombre más impenetrable de la ciudad. Camila se había convertido, sin saberlo, en una obsesión silenciosa. Y lo más aterrador era que Cayo no entendía cómo había sucedido. Él, que siempre lo tuvo todo y a todos a sus pies, ahora se veía prisionero de un sentimiento que no podía controlar, que no sabía nombrar, que no era deseo en el sentido carnal, o al menos no solamente eso, era algo más profundo, más visceral, una inquietud que se transformaba en frustración cada vez que ella lo ignoraba con la misma educación inquebrantable de siempre. Y ese ciclo comenzó a consumirlo. Él, que solía predecir el comportamiento de todos a su alrededor, ahora se sentía perdido ante una mujer que parecía inmune a cualquier insinuación. Entonces Cayo empezó a actuar. Intentó invertir el juego. Con sutileza, por supuesto, porque su orgullo no le permitía mostrar que le importaba, pero todo en él pedía atención a gritos. Empezó a aparecer más seguido por los pasillos, como quien por casualidad se cruza con ella. Modificó agendas de reuniones para que ella lo acompañara a compromisos externos. Reenviaba correos breves solo para recibir una respuesta suya. Incluso comenzó a bajar más veces a la cocina de la empresa, sabiendo que ella siempre pasaba por allí después del almuerzo para tomar su té de manzanilla. Pero Camila, con una sabiduría emocional forjada en el dolor, notaba todo, y en vez de ablandarse, se endurecía aún más. Sabía que era una prueba, sabía que él intentaba doblegarla, y ella no se dejaría doblar. El comportamiento de Cayo empezó a llamar la atención de todos. El equipo notaba que estaba más impaciente, más distraído, más impulsivo en las reuniones. Algunos directores murmuraban que el presidente estaba distinto, pero nadie se atrevía a especular abiertamente. ¿Quién se atrevería a sugerir que el CEO estaba interesado justo en esa secretaria que nadie respetaba? Esa mujer negra, pobre, sin apellido influyente, sin belleza estándar, sin currículo internacional. Era impensable, y por eso mismo, peligrosamente real, porque el tipo de amor en el que nadie cree es el más genuino de todos. Un día, Cayo llegó con una bolsa de la librería más sofisticada de la ciudad. La dejó sobre su escritorio sin decir palabra. Dentro, un ejemplar raro de un autor africano contemporáneo, el mismo que ella había mencionado en una conversación rápida semanas atrás. Una charla que para ella fue trivial, pero para él, inolvidable. Camila leyó la dedicatoria escrita a mano, para quien aún lee con el corazón. Era la primera vez que algo tan personal cruzaba la barrera entre ellos. Ella lo miró. Él sostuvo la mirada. Era una súplica muda, una señal, un intento. Pero Camila cerró el libro con delicadeza y dijo, en tono firme, «Agradezco, señor, pero no puedo aceptar regalos personales en un entorno profesional». Y lo devolvió, sin odio, sin rudeza, solo con la fuerza de quien sabe que ceder antes de tiempo puede costarlo todo. Cayo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, pero también sintió admiración, porque ella no era como las demás, porque una vez más le demostraba que no estaba en venta, y eso lo hacía desearla aún más. En los días siguientes, lo intentó todo. La invitó a acompañarlo a un viaje de negocios. Ella lo rechazó, diciendo que otro asistente podía representarlo. Intentó entablar conversación durante una cena corporativa. Ella se mantuvo distante, prefiriendo compartir con los demás empleados. Envió flores de forma anónima. Camila las dejó en la recepción. Estaba perdiendo el control, y cuanto más lo perdía, más la deseaba, más se enamoraba, no de un cuerpo, sino de un carácter. Y fue entonces cuando comenzó a cambiar de verdad. Empezó a escuchar más, a ser menos áspero con su equipo, a elogiar en público logros que antes habrían pasado desapercibidos. Todo eso porque Camila, sin decir una palabra, lo estaba educando, con su actitud, con su ética, con su firmeza,
le estaba enseñando a ser un hombre mejor, a ver más allá de las apariencias, a sentir más allá del orgullo, a amar de verdad. Camila, por su parte, empezaba a dudar de su propia resistencia. Por las noches, se acostaba con el corazón acelerado. Leía sus gestos. Sentía el peso de su transformación, pero aún no podía confiar, aún no podía permitirse, porque el mundo es cruel con mujeres como ella. Y si ese amor no era real, sería destrozada una vez más. Y eso no lo soportaría. El amor verdadero, cuando empieza a nacer entre mundos tan distintos, no florece en silencio. Atrae el ruido de los envidiosos, el veneno de las miradas maliciosas y el juicio cruel de quienes no soportan ver que lo improbable se vuelve realidad. Y eso fue exactamente lo que se extendió por los pasillos de vidrio y concreto de FNR. Un murmullo creciente, un susurro constante, un escándalo sin pruebas, pero con certezas inventadas. Comenzó de forma discreta, comentarios sueltos, risas apagadas, pero pronto se volvió insoportable. ¿Viste cómo ahora la llama para todo? Seguro que se está aprovechando. Apuesto a que es otra más que quiere casarlo. ¿Te imaginas él con ella? Y ese ella venía cargado de desprecio, como si el simple hecho de que Camila existiera fuera demasiado ofensivo para las reglas invisibles de ese mundo elitista. El prejuicio no se mostraba solo con palabras, escurría en las miradas, en los tonos, en las ausencias. Camila empezó a ser ignorada en los cafés grupales, en los almuerzos del equipo, en las invitaciones a eventos sociales de la empresa. Las sonrisas desaparecieron. Las compañeras, especialmente aquellas que llevaban años intentando, sin éxito, llamar la atención de Cayo, empezaron a tratarla con desprecio, con sarcasmo disfrazado de formalidad. Los hombres murmuraban a sus espaldas. Y lo más cruel, nadie le decía nada directamente, porque sabían que, si los enfrentaban, podrían escudarse tras la cortesía. Era un ataque silencioso, como una brisa helada que atraviesa el hueso. Camila resistía, mantenía la cabeza erguida, hacía su trabajo con aún más excelencia, pero por dentro sangraba. Dolía ver que, incluso después de tanto esfuerzo, seguía siendo tratada como un cuerpo fuera de lugar, como si no pudiera pertenecer a ese espacio, a ese nivel, a ese hombre. No se trataba solo de trabajo, era raza, origen, belleza, estándares que ella nunca intentó seguir, pero que ahora la asfixiaban. No tenía implantes, no usaba tacones de diseñador, no se hacía armonización facial, y en ese mundo, eso era casi una herejía. Más que enamorarse de ella, lo que nadie soportaba era ver a Cayo, el intocable, el inalcanzable, mirar con deseo y respeto a alguien que todos habían aprendido a ignorar. Cayo se dio cuenta, vio las miradas torcidas, escuchó los rumores discretos, pero durante mucho tiempo no hizo nada, tal vez por miedo, tal vez por orgullo, tal vez porque aún no estaba seguro de lo que sentía, pero su silencio la hería más que cualquier chisme, porque aunque él estuviera en proceso de cambio, aún era prisionero de su propio estatus. Aún le importaba lo que dijeran, aún dudaba, y Camila, que ya cargaba el mundo sobre sus hombros desde niña, no podía cargar también con su silencio, no podía ser víctima de un amor incompleto. Todo empeoró cuando se filtraron fotos de un evento corporativo donde ambos aparecían en la misma imagen, con Cayo lanzándole una mirada, solo suya, a Camila. La imagen se volvió viral en el grupo interno de la empresa, acompañada de leyendas crueles y bromas racistas. El CEO y su nueva empleada de limpieza, decía una. Ahora entiendo por qué las reuniones duran tanto, decía otra. Camila recibió las capturas en su celular de manos de una pasante solidaria, con los ojos llenos de culpa. Y en ese instante, el suelo se abrió bajo sus pies. Fue al baño y lloró. Lloró, como no lo hacía desde hacía años, en silencio, sola, con el dolor de quien es juzgada por simplemente existir. Al día siguiente, llegó a la empresa con los ojos rojos, pero la postura intacta. Entregó todos los informes, organizó todas las agendas, y cuando Cayo pasó junto a ella y le dijo, «Buenos días»,
en un tono más suave que el habitual. Ella solo asintió, sin sonreír, sin calidez, porque para ella no bastaba con ser amada en silencio, quería ser respetada en público, y él aún no estaba listo para eso. Pero algo cambió en él ese día, cuando supo del grupo, cuando vio los comentarios, cuando leyó cada uno de esos mensajes. Su sangre hirvió. Por primera vez en años, Cayo perdió el control, no con Camila, sino con el mundo que los rodeaba. Ordenó una investigación interna, despidió a 2 directores, convocó una reunión extraordinaria sobre ética y respeto, y por primera vez usó su poder no para intimidar, sino para proteger. Pero para Camila, eso ya no era suficiente, porque el amor verdadero no es proteger después del daño, es impedir que el daño ocurra, y desde ese día comenzó a preguntarse si ese amor, por más real que fuera, valía el precio de tanto dolor. Si los pasillos de FNR Corporation ya eran un campo minado de prejuicio y envidia, lo que estaba por venir sería aún más cruel, porque esta vez el juicio no vendría de colegas, sino de sangre. La familia de Cayo, tradicional, elitista y heredera de un imperio construido durante generaciones sobre apariencias y alianzas sociales, no estaba preparada para aceptar lo que ahora parecía inevitable: el vínculo de su heredero más prometedor con una mujer que representaba todo lo que habían aprendido a despreciar en silencio. Bastó el comentario de un primo chismoso, una foto mal interpretada en una cena corporativa, y el susurro se convirtió en alarma. Camila, la mujer que ocupaba un simple cargo de secretaria ejecutiva, ahora era vista como una amenaza directa a la pureza del legado Ferraz. Los primeros acercamientos fueron disfrazados. Fernanda Ferraz, la madre de Cayo, lo llamó un domingo por la mañana con un tono fingidamente casual. Preguntó por el trabajo, elogió su entrevista en Forbes y luego soltó: «Me enteré de que estás muy cercano a esa empleada, Camila, ¿no?». El silencio de Cayo fue suficiente respuesta. Fernanda continuó, con esa voz aterciopelada de quien domina el arte de la manipulación emocional: «Sabes que no se trata de color, hijo. Es cuestión de posición, de compatibilidad, de mantener la estructura». Y remató, sin pausa: «Imagínate lo que dirán. Un Ferraz con una mujer sin apellido, sin linaje, sin pedigrí. No lo necesitas, pero sí lo necesitaba. Precisamente eso. Alguien que lo viera sin los filtros de la fortuna, la imagen o el estatus». Y por primera vez en años, Cayo sintió vergüenza de su propia crianza, pero no respondió, porque enfrentar a su madre era enfrentar a todo un imperio, y aunque fuera millonario, seguía habiendo dentro de él un niño que pedía permiso para respirar. La ofensiva familiar se intensificó. Se organizó una cena bajo el pretexto de una reconciliación, y Camila fue invitada directamente. Una invitación cortés, pero cargada de trampas. Cayo intentó convencerla de no ir, pero ella, firme como siempre, decidió enfrentar. «Si tienen algo que decir de mí, prefiero mirarlos a los ojos». Y fue, vestida con un vestido sencillo, elegante, el cabello recogido, maquillaje discreto. No quiso impresionar, quiso ser quien siempre fue, y esa elección, aunque valiente, le costaría caro. La recepción fue gélida, saludos fríos, miradas evaluadoras, sonrisas vacías. Durante la cena, se lanzaron preguntas incómodas con falsa cortesía. «¿Dónde estudiaste?», dijiste. «¿Tus padres viven aún? ¿Piensas seguir trabajando? ¿O ya tienes otros planes?». Camila respondió con dignidad, sin bajar la mirada, pero sentía cada palabra como una puñalada. El mensaje era claro: no era bienvenida. Era un cuerpo extraño en una dinastía de fachadas perfectas. Y lo más doloroso era ver a Cayo allí, en silencio, esquivando los comentarios con frases neutras, sin defenderla de manera clara. Eso la hirió más que cualquier insulto. Al final de la noche, saliendo del lugar, Fernanda se acercó a Camila en un gesto teatral. Le tocó el brazo y le susurró con frialdad: «Eres una mujer inteligente, querida. Sabes que estás jugando con algo mucho más grande que tú». Camila solo sonrió, pero por dentro se rompía. En el auto no dijo una palabra. Cayo intentó justificarse, decir que todo fue un malentendido, que mamá es difícil,
Pero ella no quiso escucharlo, porque no se trataba solo de una mala noche. Era la certeza de que, aunque él la amara, aún no tenía el valor de defenderla. La semana siguiente trajo más presión. La familia empezó a presionar a accionistas, insinuando que Camila influía en decisiones, que podía manchar la imagen de la empresa. Un tío incluso sugirió su traslado. Fernanda llamó directamente a Presidencia exigiendo su despido. Fue entonces cuando Cayo, finalmente, explotó. Reunió al directorio. Dijo que si alguien tocaba a Camila, él renunciaría a la presidencia, que ella era la empleada más competente que había pasado por allí, que era la única persona en la que confiaba de verdad, y que si ella se iba, él también. Fue su primer acto real de valentía, pero para Camila ya era tarde. Sentía que, pese al gesto, el dolor de la humillación había dejado cicatrices profundas. Nunca quiso ser un amor escondido, nunca quiso ser una excepción. Quería ser elección, no desafío. Y lo que había entre ellos ahora era un abismo excavado por años de prejuicio que no se cerraba con una reunión de emergencia. Camila siguió trabajando, con la misma excelencia, pero la luz en sus ojos era menor, el cansancio más evidente, el silencio más denso. Y Cayo empezaba a entender, con dolor, que el amor que no se defiende con valentía no sobrevive al peso del mundo. Todo parecía estar bajo control. La rutina volvía a su ritmo. El ambiente se tornaba más silencioso, y Camila, aunque más distante, mantenía su postura firme, trabajando con la misma precisión de siempre. Pero ese silencio era solo la calma antes de la tormenta, una tormenta planificada, diseñada con frialdad por quienes aún no aceptaban la idea de ver a una mujer como ella, negra, sencilla y sin conexiones, tan cerca del hombre más poderoso de la empresa. La humillación que se avecinaba no sería un accidente, sería quirúrgica, dolorosa, pública y definitiva. Era el golpe final de una élite herida en su orgullo y, sobre todo, asustada por el poder del amor. Fernanda Ferraz, al ver que Cayo no cedería ante las presiones internas, decidió actuar por su cuenta. Organizó una cena benéfica de alto nivel, con políticos, inversores internacionales, periodistas y empresarios de élite. Se envió la invitación a toda la directiva de FNR e incluyó deliberadamente, con cinismo calculado, el nombre de Camila entre los invitados. Cayo dudó, intentó convencerla de no ir. Le dijo que su madre podía tener intenciones ocultas, pero Camila, herida y cansada de huir, respondió con firmeza: «Si me escondo, estoy confirmando todo lo que piensan de mí». Y fue. Se puso su mejor vestido, arregló su cabello con esmero y fue, no para agradar, sino para demostrar que podía ocupar ese lugar, que merecía estar allí tanto como cualquiera. La entrada fue un espectáculo cruel. Camila llegó sola. Todos la miraban como si una limpiadora hubiera invadido una subasta de arte, pero sostuvo la mirada de cada uno con la dignidad de quien ya enfrentó cosas peores. Cayo la vio desde lejos, se quedó sin aliento y fue hacia ella. Tomó su mano con delicadeza y la presentó, por primera vez en público, como la mujer más inteligente y admirable que conozco. Fue suficiente para que las sonrisas falsas se agrietaran. Nadie allí estaba preparado para eso, y la venganza no tardó. Durante la cena, Fernanda se levantó para dar un discurso. Habló sobre meritocracia, tradición, familia y el valor de la imagen institucional. Sus ojos apuntaban a Camila todo el tiempo, como flechas disfrazadas de frases. Y entonces, como si fuera un accidente, apareció una imagen en la pantalla gigante, un montaje grotesco de Camila, con frases distorsionadas extraídas de sus correos internos, editadas para que pareciera que hablaba mal de la empresa, de empleados y especialmente de la familia Ferraz. Era una trampa evidente, pero el escándalo ya estaba hecho. El salón se congeló, las sonrisas se desvanecieron, surgieron murmullos. Camila miraba la pantalla sin entender, luego miró a Cayo, y él, en un segundo eterno, dudó. Y fue en ese segundo que todo se derrumbó. Ella se levantó, intentó explicar, dijo que era una edición, que no había escrito eso, pero nadie escuchaba, nadie quería escuchar. Su voz fue ahogada por los susurros.
por las miradas acusadoras, y Cayo se quedó de pie, mudo, sin saber qué hacer. El hombre que decía admirarla, que decía amarla, no la defendió. Otra vez, su silencio fue la puñalada final. Camila salió del salón con los ojos ardientes, pero sin derramar una lágrima. Caminó hacia la calle, con pasos firmes, tratando de respirar, intentando entender cómo alguien que parecía diferente había sido igual a todos los demás. Cayo la alcanzó en el estacionamiento. Intentó explicarse. Dijo que lo tomaron por sorpresa, que necesitaba confirmar el origen de la imagen antes de hablar. Pero ella lo interrumpió con una frase que lo destrozó por dentro. Solo necesitabas decir, yo creo en ella, y le dio la espalda. Esa noche, Camila lloró hasta que el cuerpo le dolió. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Sintió el peso de cada vez que fue invisible, desacreditada, rechazada. Pero ahora no era por ser pobre, no era por ser negra, era por haber confiado, por haber creído que, esta vez, tal vez sería diferente. Al día siguiente, presentó su renuncia. Entregó su carta sin lágrimas, sin drama, solo con el silencio absoluto de quien aprendió a no suplicar por un lugar. Y se fue, con la cabeza en alto, pero con el corazón en ruinas. Cayo se quedó parado en su oficina, sosteniendo esa carta como si sostuviera los pedazos rotos de sí mismo. Y por primera vez, sintió el verdadero peso de perder a alguien que jamás podría ser reemplazada. El silencio que se apoderó del piso 32 tras la salida de Camila no era como cualquier otro. No era el silencio de la rutina, del enfoque o de la burocracia. Era un silencio que dolía, que retumbaba, que vibraba en las paredes de vidrio como un fantasma sin nombre, pero que todos sentían. Su ausencia no era solo física, era emocional, moral, estructural, porque Camila, con su firmeza silenciosa y su integridad inquebrantable, sostenía mucho más que la agenda de Cayo. Sostenía el sentido de justicia, el equilibrio, la humanidad que aún quedaba en esa empresa asfixiada por el poder. Y ahora, con su partida, todo parecía más gris, más superficial, más frío. Cayo no reaccionó en el momento. Simplemente tomó la carta, la leyó y la guardó. Sus ojos no derramaron lágrimas, pero por dentro estaba destruido. Pasó la noche en la oficina, no contestó llamadas, no fue a casa. Se quedó allí, sentado, mirando la silla donde ella solía sentarse, con la taza de té al lado y la expresión siempre serena. Extrañaba incluso la forma en que ella no le sonreía, porque hasta su silencio estaba lleno de significado. Cayo estaba en ruinas, y por primera vez entendió lo que es perder, no algo, sino a alguien. Alguien que, sin decirlo, era lo más verdadero que había en su vida. En los días siguientes, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Asistió a reuniones, firmó contratos, hizo viajes, sonrió ante las cámaras, pero todo era vacío. La vida había vuelto a la normalidad, pero él ya no era el mismo. Comenzó a revisar los correos de ella, solo para releer mensajes antiguos. Guardó una pluma olvidada sobre su escritorio, como si fuera una reliquia. Intentó recontratarla. Ofreció el doble de salario, otro cargo, un nuevo equipo, pero Camila rechazó, con cortesía, por correo, sin saludo, sin despedida, solo con el profesionalismo de quien ya no quiere volver a sentir. Ella, por su parte, se había refugiado en sí misma. Pasó días encerrada, sin responder llamadas. Estaba herida de una forma que dolía hasta la luz. Sentía rabia, pero sobre todo, sentía duelo, porque lo que había perdido no era solo un empleo ni un amor. Era la esperanza de que el mundo podía cambiar. Era la creencia, tan rara, de que alguien podía verla de verdad, y aún así quedarse. Pero Cayo no se quedó. En el momento en que más lo necesitaba, él dudó. Y eso ella no podría olvidar. No todavía. Tal vez nunca. La prensa no perdonó. Sitios de chismes comenzaron a especular sobre la salida de la secretaria. Alegaban escándalos, manipulación, chantaje. Un titular decía, el nuevo tropiezo del billonario intocable. Otro, Camila, la mujer que casi derribó el imperio Ferraz. Ninguno hablaba de la verdad. Ninguno hablaba del racismo, del dolor, de su fuerza.
Pero ella no respondió, porque no le debía explicaciones a nadie. Su silencio era su arma, su dignidad, su venganza. En el fondo, sin embargo, Camila aún pensaba en él. Quería no hacerlo, pero pensaba. Recordaba las miradas, las palabras que casi fueron, los gestos amables, los instantes de vulnerabilidad. Pensaba en el hombre que creyó ver detrás del hielo. Se preguntaba si aún estaba allí, atrapado, queriendo salir, pero ya era tarde, al menos por ahora. Cayo ahora pasaba las noches mirando el celular, queriendo escribir algo, pero todo le parecía pequeño, débil, falso. ¿Cómo se pide perdón por, no más, defender a quien amas? ¿Cómo se pide una nueva oportunidad cuando tú mismo mataste la anterior? Y así, dos corazones seguían rotos, separados por el dolor, el orgullo y las estructuras invisibles de un mundo que, incluso en pleno siglo XXI, aún intenta decidir quién puede y quién no puede ser amado. Pero el destino, cuando se trata de amores verdaderos, nunca pone punto final, solo comas. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron, las hojas cayeron, la ciudad respiró nuevos aires, pero dentro de Camila, el dolor seguía respirando con dificultad. Se había alejado de todo, de la empresa, de los recuerdos, de Cayo. Necesitaba reencontrarse, necesitaba reconstruirse desde los pedazos que quedaban, no solo de lo que él le causó, sino de todo lo que la vida le había impuesto desde siempre. Camila sabía que el dolor no se cura con el tiempo, se cura con la decisión, y ella decidió renacer. No por venganza, no para demostrar nada, sino por amor propio, por la mujer que aún vivía dentro de ella, escondida bajo los escombros del prejuicio, del rechazo y de la invisibilidad. Así comenzó, en silencio, su transformación. El primer cambio fue interno. Camila comenzó terapia. Por primera vez en su vida, dijo en voz alta los traumas de la infancia, los insultos en la escuela, las miradas cargadas de juicio en los ascensores, los hombres que nunca la eligieron de verdad, las invitaciones que rechazó por miedo a no estar a la altura. Lloró, gritó, se quedó en silencio, y después de cada sesión, regresaba más completa, más fuerte, más consciente de que la belleza que le negaron nunca faltó en su piel, estuvo ausente en los ojos equivocados de quienes la miraban, y ahora estaba decidida a cambiar el reflejo que el mundo veía, no por ellos, sino por ella. Renovó su guardarropa, no para seguir modas, sino para mostrar la fuerza que siempre había llevado dentro. Eligió prendas que la hacían sentir imponente, hermosa, viva. Fue al salón, cuidó su cabello con ternura, lució sus rizos como una corona. Hizo ejercicio no para adelgazar, sino para sentirse presente en su propio cuerpo. Empezó a maquillarse con suavidad, como quien dibuja respeto en cada trazo. Cada pequeño gesto era un acto de renacimiento. Camila no quería ser otra mujer, solo quería, al fin, ser vista, como la mujer increíble que siempre fue. Y cuando el mundo empezó a notarla, las miradas en la calle, las invitaciones a entrevistas, los elogios sinceros, ella no se inclinó. Mantuvo la mirada directa, la sonrisa contenida, el alma en alto, porque ahora sabía el valor que tenía, y ningún reconocimiento externo valdría más que su propio reflejo en el espejo. Profesionalmente, dio un salto. Fundó una consultora especializada en gestión ética de equipos. Empezó con 2 clientes, pero su nombre se difundió rápido. Pronto fue invitada a dar conferencias, a asesorar startups, a liderar proyectos de diversidad. Su currículum ahora llevaba un prestigio que ninguna marca de lujo podía comprar. Se convirtió en símbolo, en referente, en voz. Y aún así, mantuvo la humildad de quien viene desde abajo, pero con la postura firme de quien nunca más aceptará ser pisoteada. Mientras tanto, en la cima de su imperio, Cayo lo observaba todo desde lejos. Vio noticias sobre el ascenso de Camila, leyó artículos con su nombre, vio una entrevista en la que ella, sin mencionarlo, habló sobre la importancia de ser respetada públicamente. Cada palabra era un espejo, cada frase una cicatriz que volvía a sangrar. Y al verla tan radiante,
tan poderosa, tan absolutamente viva. Entendió que el amor de ella también lo había transformado, pero él tardó demasiado en merecerlo. Camila sabía que aún lo amaba. No era algo que simplemente se apagaba, pero también sabía que ahora, para recuperarla, él tendría que hacer mucho más que buscarla. Tendría que cambiar, de verdad. Tendría que demostrar frente a todos que ahora sí la veía. No como excepción, no como error, no como reto, sino como mujer, como compañera, como igual. Y hasta que eso sucediera, ella seguiría adelante con la cabeza en alto, ya no como la secretaria de tacones gastados, sino como la mujer que sobrevivió al desprecio, venció el prejuicio y renació, hermosa, completa y dueña de sí misma. Era una tarde soleada, común a los ojos de la ciudad, pero cargada con una tensión silenciosa, casi profética. Camila había sido invitada a dar una conferencia en un evento de liderazgo empresarial centrado en la equidad y la transformación corporativa, un tipo de espacio que, meses atrás, jamás habría imaginado ocupar. El salón era lujoso, moderno, repleto de altos ejecutivos, periodistas e inversionistas, atentos a las nuevas voces que surgían más allá de los círculos tradicionales. Y Camila, con un vestido azul oscuro de corte elegante, su cabello enmarcando el rostro como arte, entró a ese lugar como si el mundo, por fin, estuviera girando en el eje correcto. Su presencia era firme, serena, poderosa. Todos callaron para escucharla, y fue en ese silencio reverente que él apareció. Cayo Ferraz. Vestía un traje impecable, como siempre, pero su mirada era otra. En ella se mezclaban el arrepentimiento, la admiración y una desesperación contenida. No esperaba verla allí. Se enteró del evento a última hora. Fue invitado por un colega, y cuando vio su nombre en el programa, no lo dudó. Fue, porque sabía que quizás esa fuera su única oportunidad de verla de nuevo, de mirarla a los ojos y descubrir si aún quedaba algo, un rastro, una posibilidad, un lugar donde el perdón aún pudiera respirar. Camila lo vio a lo lejos, entre el público. No se sorprendió, solo respiró hondo, mantuvo la postura y subió al escenario. Y allí, bajo los reflectores, no titubeó. Habló con firmeza sobre ética, empatía y el rol del liderazgo en tiempos de transición. Pero fue al final, en el momento de preguntas abiertas, que el destino decidió hacer su última jugada. Cayo levantó la mano. Todos se giraron. Algunos lo reconocieron, otros simplemente sintieron el peso de su presencia. Y cuando tomó el micrófono, la sala entera contuvo el aliento. «Buenas tardes», dijo, con una voz más suave de lo habitual, casi tímida. «Felicidades por la charla. Fue brillante». Camila asintió. No dijo nada. «Quisiera saber», continuó con la garganta seca, «¿qué se necesita para que un líder reconozca sus propios errores?» Silencio. Ella pudo haber respondido con ironía, con frialdad, con desprecio, pero eligió la verdad. El reconocimiento real comienza con la exposición. No basta con cambiar por dentro. Hay que cambiar también por fuera, con actos, con renuncias, con posicionamiento público. Y entonces, mirándolo directamente, añadió, y por encima de todo, con coraje. La respuesta cayó como una confesión no pronunciada. Todos lo sintieron, pero nadie se atrevió a intervenir. Cayo solo bajó la mirada, tragando su orgullo y su vergüenza, y allí, frente a una audiencia entera, no habló el multimillonario. Habló el hombre que, por fin, entendió la magnitud del amor que perdió. Después del evento, Camila fue al vestíbulo para pedir un coche. Él la esperaba, apoyado discretamente en una columna. No intentó interceptarla, solo la esperó. Cuando pasó cerca, él dijo, «He cambiado, pero entiendo que quizás ya no sea suficiente». Ella se detuvo, respiró, lo miró con una ternura contenida. «Yo ya no soy la misma, lo sé, pero lo que eres ahora es aún más increíble que antes». Hubo silencio, un instante suspendido. Él extendió un sobre. «Si algún día quieres saber, todo está aquí». Era una carta, escrita a mano, con todas las disculpas, con todos los sentimientos. Ella la tomó, la guardó, no prometió nada,
pero tampoco la rechazó, y se fue. Cayo se quedó allí, viéndola partir una vez más, pero esta vez, con la esperanza de que, tal vez, no fuera para siempre. Camila tardó días en abrir el sobre. Lo guardó entre libros, como quien esconde una herida que aún late. Parte de ella temía revivir dolores. Otra parte, aún más fuerte, no quería permitirse volver a soñar, pero había algo distinto en ese gesto. Cayo, por primera vez, no intentó convencerla con regalos, poder o discursos vacíos. Simplemente escribió, a mano, con el alma, con el corazón que, por fin, se atrevía a mostrar. Cuando decidió abrirlo, era una tarde de domingo, bajo la luz suave que entraba por la ventana de su nuevo departamento. Y, a medida que leía, las palabras comenzaban a diluir la herida. No porque fueran perfectas, sino porque eran honestas. Cayo hablaba de todo, de sus errores, de sus silencios, de su orgullo. Revelaba traumas que jamás se atrevió a contar. Confesaba cómo, desde niño, aprendió que ser vulnerable era ser débil, que llorar era vergonzoso, que amar era peligroso, y por eso se convirtió en un hombre de acero. Pero Camila, con su fuerza callada, derrumbó todo eso. Le enseñó que el verdadero coraje es amar sin certezas, que la fuerza real es mantener la dignidad incluso cuando el mundo intenta aplastarte. Y entre cada línea, él confesaba que no quería recuperarla, quería merecerla. Camila lloró en silencio, no de dolor, sino de alivio, porque por primera vez se sintió verdaderamente vista, no como símbolo, no como obstáculo, sino como mujer, con sus heridas, su fuerza, su belleza única, y supo entonces que la decisión tenía que ser suya, no por carencia, no por lástima, sino por elección consciente, y decidió escribir de vuelta, no una respuesta romántica, sino una invitación, un comienzo. Al final de esa semana, acordó un encuentro, un lugar neutral, un café sencillo, lejos de los reflectores. Cayo llegó primero. Se veía distinto, no por el traje ni el peinado, sino por la mirada, más sereno, más humano, más disponible. Al verla llegar, se puso de pie. No la tocó, no sonrió exageradamente, solo la miró, con el respeto de quien ahora entiende que el amor verdadero solo ocurre cuando dos almas están listas. Gracias por venir, dijo él. Necesitaba escucharte, pero ahora tú también necesitas oírme. Y Camila habló, con firmeza, con ternura, con claridad. Dijo que ya no quería mitades, que no aceptaría ser amada en la sombra, que si iban a empezar de nuevo, sería desde cero, con verdad, con presencia, con coraje. Y él, con los ojos húmedos, simplemente respondió, no quiero que vuelvas a mí. Ella frunció el ceño, sorprendida. Quiero ir hacia ti, donde estés, a tu ritmo, a tu manera, porque no quiero a alguien a mi lado, quiero a alguien que camine conmigo. Y si esa persona eres tú, no me rendiré. Fue la primera vez que ella lo vio desnudo, no en cuerpo, sino en alma, y eso la desarmó. Su mano temblorosa se acercó a la de ella sobre la mesa. Camila no la retiró, pero tampoco la sostuvo. La dejó allí, como una promesa silenciosa. En los días siguientes, comenzaron a verse con frecuencia, sin prisa, sin etiquetas. Cayo aprendió a escuchar, a preguntar, a respetar su dolor sin intentar arreglarlo, a presentar a Camila no como ex empleada, sino como mujer, como compañera. Y eso lo cambió todo. Ella empezó a verlo no como el hombre que la decepcionó, sino como el que tuvo el coraje de reconstruirse. Por ella, por sí mismo. El día de la reconciliación llegó como un susurro. Estaban sentados en una banca del parque, con las manos entrelazadas. Él se giró y preguntó, «Si te pido que te quedes para siempre, ¿te quedarías?» Y ella sonrió, una sonrisa plena, hermosa, completa. «Si es a tu lado, sin máscaras, me quedo. Allí, sin flashes, sin testigos, solo dos corazones heridos, decidieron empezar de nuevo, con todo lo que aprendieron, todo lo que perdieron y todo lo que, al fin, entendieron». La invitación llegó en silencio, sin pompa, sin dorado, sin escudo familiar, solo blanca, elegante, con letras simples
Camila en Cayo, porque el amor, cuando es real, lo transforma todo. Muchos dudaron, otros guardaron silencio, pero todos sabían, esa boda no sería solo una unión, sería una ruptura, un grito de valentía en un mundo que, por tanto tiempo, intentó silenciar a los improbables. Camila y Cayo no solo se estaban casando, estaban afirmando, ante todos, ante sí mismos, ante la historia, que el amor verdadero existe, que sobrevive, que triunfa. Cuando se elige, se protege y se reinicia con verdad. La ceremonia fue en un amplio jardín, rodeado de árboles centenarios, luces colgantes como constelaciones, y una pasarela de madera sobre un lago en calma. Camila apareció a lo lejos, caminando sola, con el vestido más elegante que jamás había usado, no por su precio, sino porque reflejaba todo lo que se había convertido. Hermosa, firme, serena. El vestido era blanco, pero llevaba en cada detalle el simbolismo de su ancestralidad, bordados hechos a mano por mujeres negras de un proyecto social que ella misma había creado, el cabello suelto con un adorno dorado en forma de raíz. Camila no intentaba parecer otra. Estaba, por fin, siendo vista tal como siempre fue. Cayo la esperaba con lágrimas en los ojos, y no las ocultó, porque ahora sabía que la emoción no es debilidad, que llorar no es derrota, que demostrar amor es en realidad la forma más noble de fortaleza. Vestía un traje azul oscuro, sin corbata, camisa abierta, sin ostentación, sin escudos, solo el hombre que ella amaba, por fin libre del orgullo. Cuando ella se acercó, él extendió la mano, ella la tomó, y en ese toque estaba todo el camino que habían recorrido, todo el dolor, toda la superación, toda la transformación. Los votos no fueron memorizados, fueron pronunciados con la voz del corazón. Cayo habló primero. Dijo que durante mucho tiempo creyó que amar era peligroso, que confió en las personas equivocadas, que se encerró en un castillo hecho de dinero, miedo y control, pero que ella, con su silencio, su ética, su coraje, le enseñó a amar por primera vez, que no prometía perfección, pero sí prometía presencia, apoyo, verdad, para siempre. Camila respiró profundo y respondió que durante años creyó que nunca sería amada por completo, que como mucho sería una elección pasajera, una curiosidad escondida, una pasión prohibida, pero que él, pese a todos sus errores, tuvo el coraje de cambiar y que por eso ella elegía quedarse, no porque lo necesitaba, sino porque lo deseaba, y que ahora caminarían juntos, como iguales, como espejos que se reconocen, como un amor que no se explica, solo se siente. Cuando intercambiaron las alianzas, el público no contuvo las lágrimas. Allí estaban ejecutivos, excolegas, familiares, incluso Fernanda Ferraz, su madre, estaba presente, silenciosa, también transformada, porque el amor, cuando es real, no solo transforma a quienes se aman, transforma todo a su alrededor. Y en ese momento, ya no importaba lo que dijeron, lo que dudaron, lo que intentaron impedir. Lo que existía allí era más grande, era eterno, era amor. Tras el sí, Camila y Cayo se abrazaron como quienes se encuentran de nuevo por primera vez, como quienes ahora saben exactamente dónde deben estar. Los invitados aplaudieron, pero las miradas no se dirigieron al beso, ni al vestido, ni al escenario. Se dirigieron a algo más grande, a la fuerza de una mujer que enfrentó al mundo y venció, a un hombre que se reconstruyó y sanó, a dos corazones que aún rotos eligieron unirse, para siempre. Y así termina esta historia. No como un cuento de hadas, sino como un amor real, que dolió, luchó, resistió y transformó.